Gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas. En esta oportunidad es una gran satisfacción, una alegría encontrarme con la doctora Jeanette Samper. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, estimada profesora. Gracias a ti, a ustedes. Para mí es un gran honor colaborarles porque, como te dije en el primer contacto, mi primera experiencia profesional fue en la Universidad del Valle. Amo Cali, amo el Valle y esa experiencia fue vital en mi vida. Interesante saberlo y precisamente porque hiciste parte de esos inicios tan interesantes precisamente de ese plan que inicialmente, como tú lo sabes muy bien, fue el plan de consejería psicológica que precisamente en ese tiempo en que tú estuviste se vivió esa transición a pasar a plan de psicología y hubo allí algo muy interesante históricamente hablando en el campo de la psicología en la Universidad del Valle y precisamente estamos recordando todos estos tiempos y elaborando, reconstruyendo la historia precisamente porque estamos en el marco de la celebración de 75 años de fundación de la Universidad del Valle. Y aparte de eso, también estamos muy cerca de ver el surgimiento de la facultad, de lo que es hoy en día Instituto de Psicología, va a pasar en los próximos 2 o 3 meses aproximadamente a ser facultad, lo cual es bastante importante también para el campo de la psicología y tú has hecho una parte vital porque mucha gente te recuerda de esa época cuando tuviste la oportunidad de compartir tu conocimiento profesional precisamente allí en la universidad. Y precisamente cómo fue entonces esa historia tuya para llegar a Cali a comenzar a trabajar en psicología en la Universidad del Valle. Pues fíjate que es de las coincidencias o diosidencias de la vida. Yo estaba estudiando en la Florida, en Tallahassee, haciendo una maestría en consejería psicológica. Mi papá, que era médico, y mi mamá estuvieron en un congreso, la verdad no sé de qué, en Chile, y mientras yo estaba todavía en la maestría, me contaron que habían estado en Chile, que habían conocido a una persona llamada Rubén Lecter. No sé por qué se pusieron a hablar de seguramente lo que Rubén era el director del programa y se pusieron a hablar y fruto de ese encuentro y esa conversación, Rubén les dio sus datos y les pidió a ellos que me pusiera en contacto con él. Y entonces todavía siendo estudiante, eh, le escribí y quedamos en que cuando yo llegara a Colombia, le avisaba e iba a la universidad a, a entrevistarme. Yo llegué a Bogotá y pues la verdad me entrevisté en ese momento en la Universidad de los Andes, en la Javeriana, en Medellín, en la de Antioquia, en la UIS, en Bucaramanga. No me acuerdo la secuencia, pero sí recuerdo que yendo del aeropuerto a la entrevista, un poco nerviosa, me acuerdo el sitio donde, antesitos de llegar a Cali, dije, aquí me quedo. Siento algo especial aquí. De ahí, pues todavía faltaba como media hora para llegar a San Fernando, donde quedaba la facultad del departamento, y de conocer a conocer a Rubén. Y pues me acuerdo que conocerlo fue fantástico. Quisiera recordarme de todas las cosas que pudimos hablar porque de ahí salí más convencida y, y una anécdota, mi papá fue fundador de la Universidad de los Andes y yo me habían hecho una oferta y cuando llegué a Bogotá y les dije a los Andes que no, que yo me iba para la Universidad del Valle a Cali, no lo podían creer. Eh, y hasta me decían, mire, es que le dije, no, es que no hay nada que discutir, yo me voy para Cali. Y
Yo digo, yo nací en Estados Unidos porque mi mamá era americana. Mis papás se conocieron en Boston cuando mi papá estaba estudiando medicina en Harvard y mi mamá estaba estudiando en Simmons también, pues, bacteriología. Mi mamá era americana, yo nací en Estados Unidos y yo te digo que yo a la gente le digo, si pudiera decir o elegir de dónde nací, yo diría que nací en Cali. Así que mi parte colombiana es, brota, nace y florece en Cali. Te inspiraste en la Sultana del Valle, Cali. Interesante lo que nos Sí. compartes, que asumo yo mucha gente no sabía, tu señor padre, fundador de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de los Andes en Bogotá, una de las universidades hoy en día con una trascendencia importante, no solamente en Colombia, pero en el ámbito definitivamente latinoamericano, lo cual Y te es, cuento que para ellos también fue sorprendente que yo no eligiera, como tampoco elegí estudiar en la Universidad de los Andes cuando me gradué de bachillerato. Entonces, interesante, interesante sumado al aspecto que eres originalmente nacida en territorio estadounidense, lo cual pues añade un detalle interesante a psicología, que se tuvo una profesora, dirían allá en Cali, gringa, nació en gringa, Estados Unidos. no, pues tan gringa que me acuerdo en las primeras clases, la mayor parte o gran parte de las alumnas eran fácilmente 10 o 15 años mayor que yo. Una de ellas fue Estela Basurto de García, casada con Octavio García, que era profesor de ingeniería en la Universidad del Valle. Estela estaba estudiando consejería y creo que bueno, ella tenía hijos ya adolescentes. Me acuerdo que estaba Linda Nelly Villegas, Florencia Lince, ¿quién más? Blanca Cecilia, no, Orozco. no, yo creo que Blanca Cecilia fue después, pero, pero me acuerdo en clase con ellas un día y estábamos hablando porque yo sé que el primer curso que dicté fue como de modelos de intervención o de psicoterapia, y por supuesto que recuerdo dos que enseñé como con pasión. Uno era la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Y así como dije Carl Rogers ahorita, entonces los estudiantes se empezaron a reír y me decían, ¿quién? Dije Carl Rogers. No, no sabemos quién es. Entonces, no, Rogers, es que usted está hablando es de Rogers. Ay, no, ya entendemos. Y me tocó explicarles que no era por bluff que yo les decía, pues hablaba como hablaba, sino que pues mi mamá era americana y en la familia hablábamos los dos idiomas. Yo diría que el inglés es o era como bueno, definitivamente el idioma materno. Y otro día en clase, entonces también estábamos hablando de Carl Whitaker. Y entonces, ¿quién? Ah, pues de Whitaker. Ah, ya sabemos de Whitaker, ese sí lo conocemos. Así que, pues sí, esa parte mía pues jugó, ahí salía de a poquitos en ciertos momentos. Fascinantes detalles de conocer en una universidad pública en la ciudad de Cali. Precisamente, ¿cuál es la importancia que tú le das a esa época tan interesante de la Universidad del Valle y del campo de la psicología en el que tú llegas? Imagínate todo el sacrificio de dejar territorio estadounidense y quizás seguir preparándote académicamente allí, y también negarte, por ejemplo, a aceptar esta oferta interesante de la misma universidad que tu papá había fundado, para irte a trabajar a Cali. Asumo yo que era una importancia tremenda para ti estar allí, pero reconstruido en tus propios términos, ¿cómo sería esa importancia de la universidad y de la psicología? A ver, yo me crié en Bogotá, ¿sí? Nací en Estados Unidos, pero me crié en Bogotá. Eh, la vena de la educación ha sido muy de ambos lados de mi familia. Eh, eh, no solamente, a ver,
Yo vengo de una familia de 11 hijos. Mis papás fundaron un colegio aquí en Bogotá que se llama el Colegio Abraham Lincoln o Abraham Lincoln, como diría mi mamá y mi abuelita materna. Ellos fundaron ese colegio, yo estudié y me gradué ahí y luego me fui a Estados Unidos a hacer universidad y posgrado. Y entonces, pero sí del posgrado, bueno, me fui para Cali porque me enamoré. Hay como un ruidito en el ambiente, como un calorcito, como un algo que me encantó. Y en la familia de mi papá, pues sí, ha habido también educadores y en la de mi mamá también. Entonces, pues creo que me metí tanto en esto que se me olvidó tu pregunta o tu curiosidad, ¿cuál Básicamente, es? la inquietud es saber qué importancia le das a esa época en el campo de la Ah, psicología, no, la Universidad pues, del Valle. ok. Pues volví, yo llegué a Cali, a San Fernando, al programa de consejería psicológica, en plena revuelta estudiantil. ¿Se acuerdan las huelgas estudiantiles mundiales, ¿no? Del 68 y el 69. Una época muy difícil, de manifestaciones. Yo no había vivido o estado en medio de una manifestación, una revuelta nunca en mi vida. Salir corriendo de la casita, la casa donde era, pues estaba psicología o la consejería en esa época, pues era como complejo. Eh, lo que encontré ahí en medio de esa revuelta, porque ahí fue donde finalmente creo que renunció el rector de la universidad, que era Alfonso Campos Londoño, eh, eh, y me acuerdo grandes o largas sesiones ahí en esa casa con Rubén, Mario Gallego, Alicia Ortega, Judith Bolívar, José Bautista, eh, y yo pues hablando pues temas que eran de verdad novedosos o extraños o difíciles, porque pues los grupos estudiantiles estaban muy radicalizados y creo que la primera parte para mí era cómo entiendo esto y cómo empieza uno pues a tomar posiciones sin entender la complejidad de lo que se estaba viviendo. Entonces fue una etapa muy movida, pero creo que a la vez que movida y que muchos y todos teníamos, yo creo que opiniones o ideas diversas, siempre viví en el departamento que nos respetábamos, que nos colaborábamos, que había un sentido de unión, de colaboración y de propósito muy compartido. Interesante aspecto el que mencionas de esa época y obviamente que bastante complejo el vivir con una situación así y más en esa época. Y precisamente qué cambios viste, presenciaste a partir de esa llegada y de ahí en adelante, porque llegas, como me habías compartido anteriormente, a finales de la década de los 60, es decir, en el 69, y estás allí buena parte de la década de los 70, hasta mediados de los 70. ¿Qué cambios viste durante esa estadía tan interesante tuya, precisamente en el campus de la Universidad del Valle, trabajando en el área de la psicología? No, ahí sí me corchas un poco, te voy a contar cosas que me acuerdo, pero digamos, más allá de la colaboración y de la innovación, yo quiero detenerme un pedacito en lo que fue consejería psicológica, porque me parece que en la universidad se hizo, y a nivel país y a nivel, pues por lo menos Latinoamérica o el mundo occidental, formar consejeros para los colegios, a mí me parece que fue una idea revolucionaria, novedosa y muy importante, eh, porque eh, pues creo que todos somos sensibles a la diversidad de nuestra cultura,
tanto a nivel de razas, de niveles de educación, económicos, de oportunidades, y los consejeros los estábamos preparando para poder entrar al mundo de los jóvenes y de los niños y de tratar de comprenderlos a ellos, a su entorno, a sus retos, a sus dificultades. Y, y eso que yo sepa era es el único programa a nivel pregrado que existía en esa época o que existió, porque aún en Estados Unidos ese entrenamiento era a nivel de posgrado. Entonces, creo que a mí me sensibilizó mucho el participar o el entrar a hacer la supervisión que hacíamos de los estudiantes en los colegios o en los institutos donde estaban. Y yo creo que a esa experiencia de ser supervisora, de entender en cada institución un contexto particular con necesidades particulares en los alumnos y en los temas y los problemas que los estudiantes, los profesionales en formación estaban manejando, es cómo darles a los estudiantes las herramientas para poderlas utilizar en el apoyo, en la ayuda, en crear nuevos caminos para los estudiantes y para sus familias y para sus profesores. Y te digo que yo creo que desde ahí nació en mí algo que años después se volvió lo que hoy soy, lo que después volví, tuve oportunidades de hacer una segunda maestría y es de estudiar terapia de parejas y de familias. Porque recuerdo mucho cómo cada problema de cada estudiante, cada institución, teníamos estudiantes en el Tobías Emanuel, no recuerdo si el Instituto de Ciegos y Sordos ya existía, en colegios como este Palacios, ¿cómo se llama? Eustaquio Eustaquio, Palacios, en sí, Cali. sí. Cada lugar era un mundo, y un mundo que como docentes o por lo menos yo sentía cómo con nuestro saber podemos usar nuestro saber para poder orientar, apoyar y movilizar en cada uno de esos mundos. Y parte de la experiencia que tuve ahí, que como te digo, después me llevó a estudiar terapia familiar, es que yo sentía que los estudiantes con problemas o dificultades o limitaciones acababan siendo vistos como el estudiante problema, el niño con déficit, y teniendo una cantidad no solamente de rótulos, sino necesitaba una cantidad de ayudas, y quedaba como el estudiante con dificultad, como con más peso, con una mochila, un morral atrás grande de rótulos, de clases extras de ayudas. Y sentí, ¿sabe qué? Necesito como ampliar el mundo y ver cómo los docentes y profesores, y sí, más bien adquieren otra mirada y aprenden a aliviar la carga o el déficit que el estudiante lleva. Eso me parece que el programa en ese sentido era novedosísimo. Otra cosa que con el pasar de los años y mi ejercicio profesional, me acuerdo mucho de Octavio Giraldo y las clases de sexualidad que en muchos programas a nivel de medicina, de posgrados en psicología, etcétera, aún en muchas universidades todavía se queja que es una clase a la que se le da poca atención o poco profundidad, y ya en la formación de los consejeros, ya en el programa estaba
el estudio y el entendimiento de la sexualidad humana. Y Lucía Nader en su entrevista lo menciona y lo habla de una manera muy linda y el aporte también de ella, pues en esa área a nivel nacional, pues ha sido pues de resaltar y de reconocer. Por supuesto que sí, un área con un desarrollo importante a partir de ese trabajo que tú mencionas tan apasionante que surge desde la Universidad del Valle con referentes muy importantes que tú acabas de mencionar. Y también importante lo que mencionas, cómo los profesores tienen una parte vital en la construcción de la sociedad, del entorno, por medio de aprovechar todo su potencial, toda su capacidad intelectual para promover ese crecimiento educativo que es tan necesario precisamente en los miembros de la sociedad. Y también lo que mencionas de el rótulo por sí hace un daño y genera un peso externo fuerte en la persona, lo cual a veces la frena de ella misma desarrollar ese potencial debido a ese estigma que se genera en ella por esos rótulos que son tan severos a veces y que a veces no ayudan a construir, sino que limitan, porque no se abordan adecuadamente, precisamente. Fíjate que esos primeros estudiantes que tuve, y me acabo de acordar de Leonor Inés Lega, que fue de mis primeras alumnas, y volviendo otra vez a la clase de Rogers y de Whittaker, y sí, un modelo de intervención que me gustaba mucho en esa época era la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Y con el pasar del tiempo supe que a Leonor Inés Lega le impactó tanto ese modelo que ella contactó y se fue a Estados Unidos a estudiar con él, y finalmente entiendo a través de otras personas que se volvió la mano derecha Una de de él. sus colaboradores. Sí. Y entonces, pues eso cuando lo supe me emocionó mucho. Y creo que el reto, mientras pensaba y me preparaba para hablar contigo, uno de los retos que me puso mi primera experiencia como docente era que yo de verdad no me consideraba, y aún todavía no soy una excelente conferencista. Y entonces yo decía, tengo que inventarme formas de enseñar donde yo no sea el centro, porque yo, pues recién graduada, qué cantidad de experiencia, uno tiene conocimiento de libros y de vida, pero no una experiencia profesional grande. Y entonces creo que desarrollé o me propuse a desarrollar como una recursividad, una forma de impartir conocimientos, pero focalizándome mucho en la praxis, en cómo volver nuestros conocimientos habilidades, posturas, prácticas. eh, y eso era precisamente lo que los consejeros tenían que poder hacer en cada uno de sus entornos. También teníamos practicantes ¿cómo se llama? El psiquiátrico, el En el, instituto, en el Hospital Psiquiátrico de Cali. en el hospital psiquiátrico. Y aún en esa época, entonces, me acuerdo que pues creamos pues como relación, contacto con la Facultad de Medicina y a través de los estudiantes que estaban haciendo prácticas también allá. Creo que posiblemente, porque no me acuerdo, pero posiblemente entre más nos movíamos hacia volvernos un programa de psicología, creo que siempre hubo como la apertura, el ímpetu pues de crear cosas nuevas, y creo que siempre abiertos ¿sí? A la colaboración, a la conexión, a la innovación. O sea que eso es tal vez lo que más pues como que lo que más me dejó esa experiencia en el Valle. Lo que más generó una huella muy fuerte en ti como profesional. Y pienso que todo este trabajo visto desde la distancia hoy en día, retrospectivamente hablando, fue un motor importante que proyectó el cohete, lo lanzó con fuerza y de ahí en adelante siguió por unos rumbos muy fuertes,
marcando un derrotero a nivel nacional. Precisamente, ¿qué otros logros has tenido profesionalmente, aparte de los que ya mencionaste precisamente a la Universidad del Valle? ¿Qué otros logros tuviste destacados allí antes de regresar nuevamente a Bogotá e inclusive a nivel nacional? ¿Qué otros logros profesionales, personales tuyos nos pudieras compartir en este momento? Bueno, no, yo no sé si fue, a ver, logro, hay una parte importante y luego pues como que un logro que no creció mucho, pero recuerdo cuando llegó Sonia Meluk, recuerdo cuando llegó Rebeca Puche, recuerdo que cada una traía conocimientos y experiencias muy distintas a las que yo tenía, y recuerdo haber empezado a soñar con Rebeca cómo unir nuestras diversas miradas, posturas, enfoques, eh, para crear como nuevas, creo que lo que estábamos buscando eran nuevas materias y nuevos temas, Y líneas de eh, investigación. líneas de investigación, ¿sí? Que yo logré pues colaborar en algún momento con un instituto que tenían en la Facultad de Medicina y la Universidad de Tulane en una investigación con ellos, pero eso era como allá, pero era sí, yo creo que el grupo de docentes siempre fue muy entusiasta y muy siempre buscando cómo evolucionar. Cuando me vine en el 74, me vine para Bogotá porque mi marido pues, dejó de tener un trabajo importante en Cali y se vino, pues le salió un trabajo muy bueno en Bogotá, y me acababan de nombrar jefe de departamento. Y entonces, por eso te digo que es como cuando tú hablas del cohete, como que yo creo que seguramente tenía muchas ideas que finalmente me tocó como que pues dejar allá porque yo me vine para Bogotá y no volví a Cali durante mucho tiempo. Entonces no estuve en la transición, digamos, cuando se empezó que los estudiantes que se habían graduado de consejeros hacían unos estudios adicionales para validar y sacar el título de psicólogos. Esa parte a mí ya no me tocó el No te, inicio, pero no estuve para su realización. básicamente estuviste en toda la parte fuerte del plan de consejería psicológica como tal. ¿Hay algunas otras anécdotas que recuerdas de ese periodo aproximado de 5 años tan interesante en tu vida en Cali, en la Universidad del Valle? Eh, no, yo creo que una admiración muy grande por Rubén, eh, un respeto y pues un respeto y sí, una admiración muy grande por todos. No he mencionado a Luis H. Pérez, que también estaba con nosotros y más o menos en esa época creo que fue cuando él salió de la del Valle y fundó la Universidad de Occidente, Autónomo, ¿es? Autónoma. autónomo. Mm. Eh, pero no, yo creo que pues logros, creo que fue más lo que aprendí que lo que yo pues logré allá. Eh, me, me, me emocioné mucho cuando me llamaste y me dijiste que me recuerdan con cariño, pero estaba tratando de acordarme, bueno, ¿y qué otras materias dicté? Pues yo sé que la de modelos de intervención o de terapia sí, y sé que en las prácticas, pero no sé si en terapia de grupo. Cuando oí la entrevista de José Bautista, él hablaba, esa fue la época también de los T-Groups y de todas las experiencias grupales en el mundo y en California, etcétera.
y creo que todo el tiempo, pues es como que todos estábamos, pues como que orientados o conectados con distintas países, ramas de la psicología, etcétera, pero siempre trayendo a nuestra experiencia como grupo conocimientos y experiencias. Y José también mencionaba, claro, en esa época no había pues no se fotocopiaban las cosas como ahora y no se, sí, cada uno como que yo creo que traíamos nuestros recursos y nuestros libros, nuestros materiales y los compartíamos pues de una manera muy generosa y muy abierta y nuestras experiencias o nuestras curiosidades profesionales siempre alimentaban las experiencias para los estudiantes. Interesante. Y también lo que la recapitulación que haces y mencionas precisamente al doctor Luis H. Pérez, quien viene de Bogotá, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Vienes tú también, aunque estudias en Estados Unidos, pero vienes del área de Bogotá. Viene José Bautista, egresado de la Universidad Nacional. Viene, por ejemplo, Floral Bacano, posteriormente una psicóloga muy Ah, brillante. Viene de Bogotá, sí, Rebeca Puche. sí. Muchas personas vinieron de Bogotá y eso hay que reconstruirlo también como Bogotá, como tal, el ámbito académico en psicología aportó mucho al desarrollo de la Universidad del Valle y tú eres una de estas personas también. Muchas gracias, muchas gracias. Y Eh, también, por ejemplo, sería interesante saber desde tu experiencia profesional, académica y personal también, qué otras áreas relevantes, importantes incorporarías tú a la formación de los psicólogos, de las psicólogas hoy en día, a partir de toda esa vasta experiencia y todo ese desarrollo tuyo como persona, como profesional. pues como te dije, después de la Universidad del Valle me interesé mucho en el área de la mirada sistémica, relacional y familiar y tuve la oportunidad porque nos fuimos a vivir a Estados Unidos unos años, de estudiar terapia de pareja y de familia y, y creo para mí toda la evolución de lo individual a lo relacional, a lo contextual, a lo socioconstruccionista o todas estas miradas posmodernas, pues han sido tan importantes para mí que ya en Bogotá durante los últimos, será como 30 años, pues he estado trabajando en ese campo, entrenando primero terapeutas, formando terapeutas sistémicos aquí en Bogotá con un grupo en sistemas humanos y, he seguido trabajando con esos en terapia de pareja y de familia muchísimo y creo, he publicado artículos basados en mi trabajo y en mi experiencia profesional y pienso que esa es un área muy, 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 muy importante, como que esas nuevas miradas, esas nuevas posturas, eso pasar de lo individual a sí, a lo relacional, a lo comunicacional, eh, a lo contextual, sí, me ha parecido, pues todos los enfoques postmodernos me encantan y sigo siendo como docente en enfoques terapéuticos. Esa es la Porque parte fuerte tuya, la parte terapéutica, la parte clínica. es la parte fuerte porque me fascina poner mi saber al, ¿sí? al servicio de otros, al servicio de compartir, de transformar, de enseñar, sí, entonces sí, ese ha seguido siendo como mi pasión. Tu pasión y entrelazado con la parte educativa, es lo que más o menos tú has logrado desarrollar entre lo clínico y lo educativo para generar un impacto en las personas.
pues a través de los contextos educativos, pero creo que sí, lo psicológico, lo social y sí, como que lo biopsicosocial. Las miradas complejas y las miradas, cómo facilitar cambios y entendimientos. Una manera muy interesante y muy práctica de entenderlo, como tú lo acabas de mencionar, biopsicosocial. Creo que allí hay un espectro más amplio. Precisamente ese desarrollo de la psicología, estimada Janet, corresponde a lo que tú te imaginaste, a lo que tú percibiste cuando eras estudiante, por ejemplo, en Estados Unidos y en tus maestrías. Ese desarrollo de la psicología como tal, como ciencia, como práctica profesional, corresponde a esas expectativas tuyas como estudiante. Bueno, nunca me imaginé cuando era estudiante que iba a ser docente. Y yo, nuevamente, si no es por ese encuentro de Rubén y de mis papás en Chile, no sé si mi primera experiencia profesional hubiese sido en la docencia. Pero, como te digo, más que saber por querer saber, eh, eh, una de las cosas que me ha preocupado o que de los temas que me han ocupado en este país es que la educación genera diferencias de poder y muchas veces el nivel de educación es utilizado para, como una herramienta de poder y yo creo que porque me crié en una familia de varias culturas, varias religiones, varias experiencias de vida y de mundo, eh, creo que mi interés siempre fue en cómo comprender la complejidad y cómo servir. Creo que de mi papá y de mi mamá, de ambos, pues la vocación al servicio fue y de servir, eh, de comprender de comprender lo diferente y de servir. Y eso sí ha sido, eso sí, eh, como te digo, no pensé nunca ser docente, pero en la docencia encontré una forma de colaborar, de servir y de dar. Y es lo que más me gusta. Bueno, Se más no- me gusta de la docencia, ¿no? El campo clínico también me reta y me fascina. si se nota esa parte, yo lo percibo así que eso te motivó quizá precisamente en tus tiempos de adolescencia para impulsarte a estudiar psicología, porque podías encontrar ese espacio donde podrías servir y construir una mejor sociedad, una mejor civilización, a partir de lo que tú estabas aprendiendo y viviendo internamente. Sí, En esa misma a línea, mí en general, como que la postura de esa mirada de que lo que yo sé es como de ser profesora o de impartir conocimiento, no, es cómo nos colaboramos para construir juntos. Y eso, como te digo, la colaboración y el apoyo y el intercambio en la universidad fue lo que yo viví y lo que se volvió parte de mi ser. Eso se lo tengo que agradecer a la Universidad del Valle. un tremendo aprendizaje definitivamente en tu vida. Sí, Y sí. en esa misma línea, ¿qué sería para ti lo esencial en la formación de los psicólogos, de las psicólogas? ¿Qué sería esa parte tan vital, tan esencial para ti? Yo pienso que la psicología es una herramienta o un medio. A mí, cuando me inquieta mucho cuando la psicología se vuelve un campo como del saber que yo sé y yo sé entonces qué es lo que le pasa al otro y yo sé qué es lo que es normal o anormal o yo sé sobre el otro. Esa parte me inquieta y me parece que otra vez es la psicología para mí sí, es un mundo de saberes, pero son de saberes
que son para aplicar, para facilitar, para conectar, para poner al servicio de. En la supervisión de alumnos siempre me fascina hacer supervisión y me fascina hacer supervisión porque es cómo entendemos y cómo con lo que entendemos y con distintos saberes que tenemos, cómo podemos usar eso para que el otro se entienda mejor. Y siempre creo que tanto en la terapia como en la docencia, como en la supervisión, uno aprende más, recibe más de lo que uno da. Y muy interesante saberlo. Precisamente en ese enriquecimiento tuyo tan interesante, formada en el exterior, en territorio estadounidense, viniendo de una familia muy relacionada con la educación, papá, mamá, fundadores de colegios, tu señor padre, fundador de una universidad, prácticamente has estado toda tu vida inmersa en el, quieras o no, en el mundo académico como tal. ¿Qué piensas de esa formación hoy en día, de lo que tú alcanzas a percibir de los psicólogos, de las psicólogas en Colombia, en territorio colombiano? Pues mira, ¿qué pienso? Bueno, yo en los programas en los que he estado es en programas de maestría, donde estamos enseñando cómo hacer terapia o en el, ¿sí? Cómo hacer terapia. Entonces, creo que mucho de mi, otra vez, como que ya llegan con una serie de saberes y de prejuicios o de posturas que me encanta como que estirar, Desarmar. cuestionar, desarmar, y no es cuánto sabes, sino cómo lo que sabes, cómo lo usas para otro. Entonces, a mí, pues yo colaboré varios años después, también en la Universidad del Valle, con una maestría que tenía la Facultad de Trabajo Social o el Departamento de Trabajo Servicio Social. Y ahí dicté muchas materias y también con la Javeriana de Cali. Sigo colaborando con sus programas de posgrado y en formación de terapeutas o de facilitadores o de consejeros, pero y para mí siempre es otra vez, es el saber para ponerlo al servicio de otros. Creo que tenemos buenas universidades, buenos programas. Me parece todavía que la profesionalización de la psicología a nivel de posgrado a veces transmite un mensaje de que es el saber a ese nivel lo que da la habilidad para hacer y pues muchas veces como que creo que nos hemos movilizado mucho en el área de lo importante de la maestría y por supuesto del doctorado, pero sí, creo que pues debemos seguir impulsando como que la evolución y el crecimiento en el servicio a otros. Y para la psicóloga Janet Samper, que mencionas inclusive recientemente, le has dado una trascendencia muy importante al enfoque sistémico y muy fiel a trabajar desde lo, como lo mencionaste también, desde lo biopsicosocial. ¿Qué otras áreas del conocimiento humano, de los saberes, te han aportado a ti a lo largo de los años hasta el momento? La sociología, la antropología, el lenguaje. Sí, pues yo diría que estamos en un mundo multidisciplinario y estamos en un mundo en donde ya sabemos que un área no, ¿sí? O una profesión y la profesionalización del conocimiento
no de los problemas, no solucionó todos los problemas del mundo. El mundo sigue generándonos nuevos retos y nuevos problemas y nuevas situaciones, y cómo colaborar con otros profesionales y otras áreas del saber es lo que de verdad nos ayuda a, a, pues, a aportar o a comprender mejor. A generar un mejor mañana. Y de una manera concreta, muy dentro de lo estético, dentro de lo artístico, dicho, lo que tú dices recientemente no basta, como lo diría la canción aquella de Franco De Vita, como que no basta suficientemente con esa gran capacidad intelectual para generar un mejor porvenir. Definitivamente hay mucho camino por recorrer y es más amplio de lo que se piensa a veces. ¿Cómo has logrado precisamente adaptarte a esta situación desde aproximadamente febrero o marzo de lidiar con esta pandemia, con el confinamiento? Y en Colombia, obviamente, y en el resto del mundo ha sido algo muy intenso. ¿Cómo lograste manejar, cómo lograste adaptarte precisamente a todo esto? Otra vez creo que ha sido un reto de crecimiento, un reto de mirarme, de transformarme, otra vez siempre mirando qué necesita el que me busca, el que necesita ayuda. He cambiado pues algunas de las estrategias, manejos, temas digamos, en toda mi terapia ha sido virtual. Eh, he, he alargado el tiempo de la sesión de las citas porque siento que necesito más tiempo para realmente conectarme y comprender, y a veces la tecnología como que nos aplasta. Sí, o influye tanto en cómo nos estamos relacionando que me estoy dando más tiempo, soy mucho más curiosa, estoy al final de cada una de mis consultas. Bueno, cuénteme usted qué se lleva de esto, para qué le sirvió a usted este rato, qué ha sido importante para usted. O para ustedes, porque hago mucha terapia de parejas y de familia. O sea que me ha llevado a, sí, a estar preguntándome cada día, bueno, ¿cuál es el aprendizaje o el reto de hoy? ¿Sí? Una de las cosas dolorosas tal vez sí ha sido, mis hijos viven en Estados Unidos y generalmente yo viajo varias veces al año a estar con mis nietos, que son tal vez lo más importante en mi vida, pues, esa ha sido la parte más difícil, ¿no? Como de verlos crecer, por decir, o de verlos solo por internet. Y de tratar de inventarme entonces cosas, medios o espacios de cómo según sus edades y necesidades, qué me invento para que podamos conectarnos y sentirnos conectados. Con la familia de mi hijo, por ejemplo, que los hijos son adolescentes, los dos grandes ya son adolescentes, y la chiquita tiene 7 años o 8 años. Creamos un espacio, tratamos de hacerlo semanal, no se puede semanal, pero un espacio donde yo le digo, conozcan a la abuelita, pregúntenme a mí cosas que ustedes quieren saber de mi vida, de mi niñez, o cosas que yo quiero que ustedes sepan, como de cómo era mi vida a la edad de ustedes, y hablemos de cosas que probablemente yo prefiero contárselas ahora que estoy viva, y no pues que ustedes no las sepan, porque nunca se las conté. Entonces ha sido como interesante contarles anécdotas de mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia. Y creo que cuando ellos vean esta entrevista seguramente van a querer hablar conmigo y hacerme muchas preguntas. Asumo yo que sí, por supuesto.
Me intriga a mí, me interesa, me impacta mucho una profesional como tú que desde muy temprana edad diste un paso importante de salir de tu zona de comodidad, de tu ambiente familiar y venirte desde tu entorno en Bogotá para llevar conocimiento y generar un crecimiento social por medio de todo tu aprendizaje, generar un impacto allí en ese entorno en Cali, en la Universidad del Valle, de todos esos logros que has construido hasta el momento, tanto en lo clínico, muy enfocado en lo terapéutico, tanto en lo individual, pareja y grupal, y en eso también aporte educativo que has logrado hacer por medio de la docencia. ¿Qué logro destacas más? De qué logro te sientes más orgullosa tú como psicóloga, como profesional y como persona actualmente? Yo me siento muy orgullosa de lo siguiente. Eh, todos mis, o sea, a ver, yo regresé a Bogotá creo que fue después de, digamos, con la maestría en terapia de parejas y familia, creo que fue como en el 86, 87, ahí con un grupo de profesionales empezamos a hacer en sistemas humanos una formación de terapeutas sistémicos con un grupo de Londres. Eh, de esa experiencia, yo creo, fíjate, creo que todo mi conocimiento, lo he puesto a servicio de otros. Creo que de, en los últimos años llevo más de 20 años con un colega que trabajamos a veces atendiendo juntos. Él es médico psiquiatra, yo no soy médico psiquiatra, estudió, se entrenó en sistemas humanos, es profesor de la Javeriana, de la Facultad de Medicina, y llevamos muy, muy concienzudamente, como 20 años, reuniéndonos semanalmente, atendiendo juntos, reflexionando sobre sobre las parejas y las familias que atendemos, publicando artículos sobre lo que hemos aprendido de nuestra experiencia profesional, eh, publicando esos artículos, utilizándolos en la docencia para compartir nuestras experiencias. Y creo que sí, Cali me dio el empuje ¿sabe qué? Ponga el saber al servicio de otros y, y usted puede. Y luego de la parte de la docencia y de la formación de profesionales y de la atención, bueno, aprenda de otros y no le tenga miedo al no saber, a la curiosidad, al tener que aprender. Y luego utilizar e integrar todo eso en escritos que devolvemos al mundo profesional sobre, sobre lo que hemos logrado. Bastante interesante lograr saber eso, y más aún en una complejidad como la que estamos viviendo actualmente. Y cuando nos trasladamos al pasado, en esa época precisamente de los inicios del campo psicológico, del desarrollo a partir de ese plan de consejería psicológica en la Universidad del Valle, nos muestra eso, el empuje de la región del Valle del Cauca y de la ciudad de Cali, que ha inspirado a personas, en tu caso, inspiró mucho al profesor Estanislao Zuleta, impresionantemente, a tener una producción intelectual muy amplia, y a varios profesionales que vinieron de varios rincones del territorio colombiano, de haber nacido en Santander, por ejemplo, como el profesor Bautista, o en tu caso en Estados Unidos, o en otras personas en Bogotá, y las que fueron formadas en Cali, haberse inspirado en esa misma ciudad, en ese entorno educativo tan enriquecedor como la Universidad del Valle, para a partir de ahí provocar todo un boom, que es lo que se provocó, interpreto yo, hoy en día caigo en cuenta un boom nacional. Fue la Universidad del Valle, el campo de la psicología allí. ¿Qué es lo que más te apasiona a ti en tu vida, estimada doctora Janet Samper? No, ya te dije, ser abuelita. Sí, ser abuelita es lo que, mejor dicho,
Bueno, y hacer la parte clínica en cada consulta, de cada consultante, de cada problemática. Aprendo tanto. Yo vivo con una libretica siempre al lado de cuando estoy atendiendo y voy anotando, tengo que, sí, esta persona con esto que dice, necesito leer sobre esto, necesito aprender más sobre esto, necesito investigar esto. Y entonces me mantienen pues como siempre, eh, como dicen en inglés, on my toes, ¿no? Como que eh, eh, alerta y dispuesta. No estoy lista, aun cuando mis canas te dirán que podría estarlo, pero no estoy lista para decir ya, no, tengo mucho para dar, mucho para aprender y ojalá pues Dios me dé muchos años de vida para poder seguir aprendiendo y dando. Y desde la distancia yo alcanzo a leer, digámoslo así, a percibir que eres una persona muy vitalizante. Te ha movido mucho la vida, muchos motores para producir y para aportar, no solamente para crecer tú o entender cosas, pero ha sido mucho tu afán por aportar a tu entorno, a tu familia, a tu región e inclusive a otras regiones y a personas que estamos en distintos lugares en el planeta hoy en día por medio de lo que haces en la clínica, en tu terapia virtual, lo cual es hoy en día tu trabajo también. Yo quiero Muchísimas gracias. agradecer, no, déjame decir una palabrita final. Yo quiero agradecerle a todos los estudiantes. Creo que había uno que se llamaba Ciro Roldán, bueno, es que no me acuerdo de todos los nombres, pero a todos los estudiantes que en esa época del 69 al 74, donde la universidad vivió tantas crisis estudiantiles y tantas revueltas, y que tanto me asustaban en esa época por sus ideas y sus conductas, y recuerdo muchas veces salir de la universidad corriendo, escapándonos pues, de las revueltas, de los ataques, de las piedras, etcétera. Quiero darle las gracias a todos esos estudiantes y a la diversidad de estudiantes que conocí en la Universidad del Valle, de abrirme la mente y el mundo a, a, a experiencias, personas, creencias, situaciones distintas y a enriquecer mi vida y a retarme en mi desarrollo. Así que gracias a ti, como egresado de la universidad, a los que fueron mis colegas, a los que fueron los alumnos, a los que, ¿sí? A los que cuestionaron, a los que pelearon, a los que agradecieron. A todos les doy las gracias y de corazón, soy caleña. Bueno, simplemente yo pienso que no tengo palabras, simplemente No te expresar que pierdas. Me muchas encantó gracias, conocerte. Me muchas encantó gracias. conocerte. Igualmente, muchas gracias y no hay palabras que puedan resumir el agradecimiento que puedan tener generaciones de estudiantes por personas como tú, haber aportado tanto por nuestra alma mater. Eres muy amable, muchas gracias por todo. Esto es mi despedida. Nos hablamos pronto.